Vamos a continuar, bueno, yo creo que se escucha bien sin el micrófono. Vamos a continuar con el programa y es el turno ahora de Elizabeth Arrojo. La doctora Arrojo ya estuvo también el pasado año con nosotros, además coincidió con la publicación de, bueno, pues de su libro, ese fantástico libro que también nos pondrá, porque bueno, pues muy divulgativo y además se trata de que esos resultados de la investigación también formen parte de esos materiales que, bueno, que también nos educan en salud y demás. Entonces, bueno, pues ahora va a centrar su intervención, bueno, pues más en lo que es innovación, investigación y avances contra el cáncer, la contribución de las investigadoras, como es su caso, con investigaciones en el extranjero, como ya ha hecho en Estados Unidos, concretamente en Michigan. Bueno, pues también como directora del MOA, lo estamos haciendo aquí, bueno, pues su excelente currículum. También como investigadora, como médico adjunto del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, del Servicio de Oncología Radioterápica, y bueno, pues es decir, sus diferentes aportaciones en ese sentido. Y es importante que tengamos claro, bueno, pues que en estas jornadas, que fundamentalmente tienen como objetivo, como se ha repetido y volvemos a repetir, se trata de visibilizar, ¿no? y de dar protagonismo al papel de las mujeres en diferentes ámbitos, y cómo no, en el ámbito de la innovación, de la investigación, y bueno, pues para ello va a estar acompañada de la directora de la Fundación de Enfermería Cantabria, del Profesor de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria, de Raquel Menezo, que el año pasado también fue quien la presentó, quien la modeló, quien introdujo su intervención, en este caso centrada en ese libro, que recogía, bueno, pues esos resultados de la investigación en el caso de, bueno, pues el aporte de la alimentación, ¿no? Cómo a través de la alimentación podemos, bueno, pues llegar a conseguir pues muchos mejores resultados en esa recuperación de tratamientos, etcétera, etcétera, ¿no? En prevención y demás. Así que, bueno, pues os dejo, no sé si queréis el micrófono o no, no sé si queréis el micrófono, por si acaso, pero bueno, que habláis, tiene buen tono, como todas las que os han precedido, es el tono femenino que queremos escuchar, así que adelante, gracias. Bueno, pues para mí vuelve a ser un placer estar aquí junto a Elizabeth en esta sala de la Cámara de Comercio de Torrelavega, que tan amablemente estamos con este calor y tan a gusto todos los que estamos. Bueno, a Elizabeth yo también he tenido la oportunidad de conocerla en estos foros para dar luz un poco a su trabajo investigador, a su trabajo como oncóloga, a toda la divulgación y todo el ámbito al que ahora está poniendo mayor énfasis, como es la prevención. Porque sin duda alguna es la gran lucha que tenemos que hacer, queda cada día más patente como desde niños, desde pequeños, es necesario hacer hincapié en estilos de vida saludable, contemplando tanto la parte emocional, esa construcción del ser humano, desde muy pequeñitos, como toda la salud física, pasando por la alimentación, pasando por estilos de vida como el ejercicio físico, como el descanso. Sin duda alguna, si quedan engranados desde muy pequeñitos los niños y se trabaja en la infancia de una manera importante, y ahí el Colegio de Enfermería ha hecho y está haciendo una gran apuesta porque la enfermería escolar esté presente en los colegios educativos de Cantabria junto a esos docentes para trabajar con la familia, con los niños, con los profesores, para de alguna manera hacer más énfasis y más potentes todos estos hábitos que son imprescindibles, porque podemos prevenir en gran medida y no tener que tratar ni curar enfermedades. Y si llega el caso, pues tener de la mano a algunos profesionales que seguir acompañando en todo el ciclo de la vida. Elizabeth es doctora cum laude por la Universidad de Oviedo, directora médica del centro INMOA, como ha comentado José Luis, que este centro investigador ha pasado a ser el primer centro nacional de prevención del cáncer. Están haciendo un importante papel no solo para tratar a los supervivientes y para aportarles mejores estilos de vida y tratamiento, sino la prevención, como he dicho, es clave. Es que podemos trabajar entre un 70 y un 90% de los factores de riesgo del cáncer son prevenibles. Es médico adjunta de Valdecilla, tenemos la suerte de tenerla en nuestro hospital
varios días a la semana. Ha recibido el Premio Europeo de Oncología 2022 y 2023. Yo creo que es una mujer destacada, científica, investigadora, médico, y bueno, tuvimos la suerte hace justo un año, en febrero del año pasado, de estar en la presentación del libro que junto al chef Pablo Balbona, ¿Qué comer para curar y prevenir el cáncer? Estuvo resumiendo un poquitín varios apartados del libro, y yo creo que es una suerte tener también un libro escrito por ella, con alto nivel científico, y también fácil para llevar a nuestras casas, a cocinar platos que nos sean realmente apetecibles, porque yo creo que hay que dejar de ver extrañas a las frutas y a las verduras, sino que hay que verlas con mucho aprecio, porque son un gran factor preventivo en nuestra salud. Así que no me quiero extender más, para mí es un gusto estar aquí contigo y te voy a acompañar aquí cerca. Bueno, pues muchas gracias, Raquel, por todas las palabras, además tan cariñosas, y para mí es un placer estar aquí, porque además para mí Cantabria, yo soy asturiana, pero Cantabria es mi casa, porque llevo años trabajando aquí, y de hecho cuando cuento que durante 3 años hacía 400 kilómetros diarios, porque vivía en Asturias, para venir a trabajar a Valdecilla, la gente se sorprende, ¿no? Pero Valdecilla es un hospital donde se pueden hacer muchas cosas, y la verdad es que investigar en Cantabria es como más fácil que en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy estoy también muy contenta por poder venir aquí a contar lo que hacemos. Además, como mujer, yo volví a Estados Unidos porque mi madre tuvo cáncer, y volví por ella, y volví con ideas nuevas, innovadoras. Entonces, si sumas innovador, tecnología, mujer, es un cúmulo de cosas que te ponen las cosas un poco más difíciles, ¿no? Porque no vuelves con un hombre de 60 años con una trayectoria, sino que vuelve una mujer de 30 y pocos, con muchas ideas y cosas novedosas que no ha sido fácil, pero que estamos consiguiendo llevar adelante y con mucho éxito. Tengo una pequeña presentación, o gran presentación, no sé, que nos acompañará, no sé si funcione el puntero, que antes funcionaba, bueno. Simplemente sabemos que en el cáncer hemos avanzado mucho, pero desafortunadamente todavía estamos muy lejos de unos resultados que sean óptimos. Todos sabemos que hay una incidencia muy alta, luego hablaremos un poco más de esto, pero no estamos avanzando. No sé, ese puntero no se está yendo muy bien. Bueno, igual no lo cambiamos, sí. Entonces, como decía Raquel, yo soy médico adjunto en Valdecilla. Mi marido dice que yo soy médico porque no puedo ser paciente, y yo cuando volví de Estados Unidos quería empezar a hacer unos tratamientos con hipertermia, para contar un poco lo que es, y quería empezar a hacerlos en Valdecilla, pero todo iba un poco lento, lo estamos haciendo pero todo un poco lento. Entonces, en paralelo, mi madre, que es una mujer con melanoma, a la que en 2019 en marzo pues la desahucian porque no hay opciones de tratamiento, yo creo que no podemos esperar, y que mi madre necesita que hagamos cosas. Está viva a día de hoy y está muy bien, y entonces decido abrir un centro privado con ese tipo de tratamientos en Madrid. Firmo al Instituto Médico de Oncología Avanzada, que abrimos como un pequeño bajo comercial, ¿no?, de 180 metros cuadrados, y ahora es ese edificio que tiene 8 plantas, porque los resultados que estamos consiguiendo son francamente muy buenos, y hemos ampliado los tratamientos de una manera importante. Hemos conseguido grandes cosas, ¿no? Igual tú si no le pasas. Entonces, ¿y por qué realmente tenemos éxito? Porque yo siempre digo que a mí no me gustan los protocolos de los hospitales, son muy útiles, nos ayudan mucho, pero si el protocolo no funciona porque no nos lleva al éxito a curar al paciente, tenemos que buscar alternativas. No podemos quedarnos todo el tiempo haciendo algo que sabemos que no funciona. Si no tenemos otra opción, tenemos que hacer lo mejor que tengamos, pero creo que es una responsabilidad en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la salud, buscar otras alternativas que nos permitan conseguir mejores resultados. ¿Puede ser para atrás? Muy importante es, como todos los problemas, para erradicar el problema tenemos que conocer la causa, porque solo si sabemos la causa de un problema, evidentemente podemos ponerle solución. Todo lo demás es paliar, ¿no?, hacer cosas que no nos van a ayudar a avanzar. No sé si es un ratón, ¿me puedes dejar? Bueno.
Para entender una cosa muy sencilla, ahí se ve en la gráfica, pero los tumores tienen muy mal los vasos sanguíneos. Tienen unos vasos que son muy finos, son muy frágiles. De hecho, seguro que han oído hablar mucha gente de cuando se diagnostica un tumor, que por ejemplo hay un sangrado, ¿no? Pues ha tenido un sangrado rectal, entonces uno consulta porque algo puede estar pasando y ahí se ve que hay un tumor. Entonces, ese mal estado de los vasos sanguíneos, que sean tan estrechos, hace que los tratamientos les cuesta llegar al interior del tumor, porque son muy finos los vasos. Entonces, ¿qué pasa? Que le damos quimioterapia al paciente y cuando la quimioterapia quiere entrar dentro del tumor, no puede entrar bien, ¿no? Además, hay otra cosa que ocurre por esos malos vasos, que es que los tumores no tienen oxígeno en el interior. Seguro que han oído hablar también que les gusta vivir en un medio anaerobio, ¿no? Sin oxígeno. De hecho, se dice que el oxígeno es como tóxico para las células malignas, y cierto es que los tumores se caracterizan por tener ese medio que tiene muy poco oxígeno y que es muy ácido. Y esto es muy importante porque esto conlleva, pasamos, una serie de cosas, como que, por ejemplo, hay una cosa que pone ahí en esa gráfica en inglés, que es muy médica, pero que es que inhibe la maduración de las células dendríticas. Las células dendríticas son las células del sistema inmune, que son las que se encargan de coger esas células malas, enseñárselas al sistema inmune y decirle, oye, esta célula no tenía que estar aquí, elimínala. Entonces, ¿qué ocurre? Que los tumores, uno de los mecanismos que hacen para esconderse al sistema inmune y bloquearlo, es que al ser ese ambiente ácido, inhiben, o sea, bloquean a esas células del sistema inmune, porque el sistema inmune elimina células malignas todos los días en nuestro cuerpo. Si viene mal, el sistema inmune las ve y las elimina. ¿Qué ocurre? Que los tumores tienen la capacidad, cuando crecen, de hacer ese ambiente donde están flotando, por así decirlo, ácido, y que el sistema inmune se bloquee. Luego, aparte, tienen poco oxígeno y ese poco oxígeno los estimula para seguir desarrollando nuevos vasos sanguíneos. Esto, por ejemplo, seguro que han oído hablar alguna vez de alguien que le da un infarto y pone en el informe, desarrolla circulación colateral. Quiere decir, cuando cerramos un vaso, hay vasos que se generan alrededor y eso es por el estímulo de que falta oxígeno. Con lo cual, el tumor con los malos vasos consigue la acidez, que bloquea el sistema inmune, y consigue que al faltar oxígeno pueda generar más vasos para seguir creciendo. Entonces, estos dos datos son muy importantes. Bueno, lo que decía, el microambiente tumoral. El microambiente tumoral es muy importante, o sea, donde están flotando las células malignas. O sea, no solo influye tener células malignas, sino que ese ambiente determina mucho los resultados de nuestros tratamientos. Luego en radioterapia, yo soy oncólogo radioterápico y para nosotros es súper importante el oxígeno. Cuando nosotros radiamos al paciente, hacemos un tratamiento que suele ser largo, muchas sesiones, porque nosotros provocamos en las células un daño subletal. O sea, tienen la capacidad de repararse. Damos la radiación, pero esa célula no tiene un daño, la mayoría de las veces no es un daño que la mata, sino que tenemos que ir como atacándola, disparándole todos los días para al final acabar matándola. Pero si tenemos oxígeno dentro del tumor, ese daño que se produce al ADN se fija y la célula no se puede reparar. Quiere decir que los tumores que tienen más oxígeno en el interior responden mejor a la radioterapia. La radioterapia es más eficaz. Muchos de los tumores que la radioterapia no funciona es precisamente porque tienen muy poco oxígeno, por lo cual, nuevamente, que los vasos sean estrechos nos genera un problema muy importante. Claro, entonces, si nos paramos a pensar, casi como lo podría hacer un niño, ¿no? Posibles soluciones, dices, bueno, pues si yo consigo abrir esos vasos sanguíneos, voy a conseguir más oxígeno, voy a solucionar el problema de la resistencia a la radioterapia, voy a conseguir que la quimio y la inmunoterapia llegue mejor, voy a desbloquear el sistema inmune, voy a suprimir esa creación de nuevos vasos sanguíneos, con lo cual los resultados que puedo conseguir son muy buenos. Entonces, ¿qué manera hay de abrir los vasos sanguíneos? Esto es también como muy de cultura general, pues calentando, ¿no? Sabemos todos que cuando hace calor, enseguida nos ponemos rojos, empezamos a sudar, se dilatan los vasos sanguíneos, se nos hinchan las piernas, precisamente por esa vasodilatación. Y de ahí surge la hipertermia, que básicamente es calentar los tumores, porque si calentamos los tumores conseguimos ese objetivo de abrir los vasos sanguíneos. Y además, al calentar las células malignas, tienen unas proteínas en la superficie que las hacemos visibles al sistema inmune, o sea, todavía más visibles de lo normal, para que nos ayude a eliminarlas. Entonces, la hipertermia oncológica es un producto sanitario aprobado por el Ministerio de Sanidad. Voy a ser un poco pesada con esto, porque la verdad es que es bastante frecuente, todavía a día de hoy, pese a que ya llevamos varios años haciéndolo, que la gente diga esto es algo alternativo, esto no está aprobado, esto no está demostrado, esto no funciona. Es un producto sanitario aprobado por el Ministerio de Sanidad
Y de hecho, a nivel de tratamiento con radioterapia, además de hacer lo que decíamos del oxígeno, las células cuando se dividen, aprendimos en el colegio, que ya mucha gente nos acordará, que hay diferentes etapas del ciclo celular. La célula se va dividiendo y tiene diferentes momentos. Hay momentos donde, aunque radiemos, en ese momento la célula no la vamos a matar de ninguna de las maneras, porque por la característica que tiene es resistente a la radiación. Pero cuando las calentamos, además de por el oxígeno, por este mecanismo, aumentamos la eficacia de la radioterapia. Y además, la propia hipertermia, al calentar las células malignas, como no se pueden enfriar bien, precisamente hay un porcentaje de ellas que se mueren. La hipertermia viene pasamos al siguiente. En el boletín oficial del Estado como algo que tenemos que aprender los oncólogos radioterápicos, y esto viene desde el año 2006, y la gente se sorprende cuando cuento esto, me dice, pero si a mí, a los oncólogos radioterápicos, a mí nadie me enseñó nada de residente en España sobre esto, y los pacientes y la gente pues no conoce mucho sobre este tema, ¿no? Si pasamos, ahí vemos que en las guías nacionales del cáncer americanas aparece la hipertermia como tratamiento oncológico, pasamos por eso. Y además, esta es la página web de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, donde vienen las evidencias científicas de la hipertermia, que tiene una evidencia tipo 1, o sea, totalmente demostrado que funciona, aumentando la supervivencia de los pacientes. Y pese a eso, de hecho, el tipo de hipertermia que utilizamos solo lo tiene Valdetrilla en toda España, por lo cual es llamativo, ¿no? Pasamos, y ahí vemos la Organización Médica Colegial, es lo que regula todos los tratamientos que hay de cualquier tipo a nivel de nuestro país. La Organización Médica Colegial reconoce la hipertermia como tratamiento en 9 tipos de cánceres diferentes, además con varios subtipos. Conclusión, esto no es algo alternativo, que no funcione, sino que hay muchas evidencias científicas, pero desafortunadamente todavía está disponible en muy pocos centros. ¿Vale? Seguimos. En realidad está la obligación a formarnos. La hipertermia puede ser selectiva. Este es un dato bastante importante. La hipertermia, como decía, existe desde hace muchos años, pero antes había un problema, que no éramos capaces de calentar solo el tumor, calentábamos lo bueno y lo malo y los pacientes se quemaban. Este era un problema importante. Luego aparte había miedo, ¿no? Porque dice, si yo caliento el tejido sano, abro los vasos sanguíneos y las células se me pueden escapar a otro sitio, a ver si vamos a aumentar el riesgo de metástasis. Lo que se ha conseguido con el tipo de hipertermia que utilizamos, y pasamos de diapositiva, es que solo calentamos las células malignas, y esto es porque las células malignas son diferentes a las sanas en varias cosas, y entre ellas, y una muy importante, es que tienen muchas más cargas negativas que las células sanas. Entonces, básicamente utilizamos unas ondas de radiofrecuencia que solo chocan con esas células malignas por una diferencia de cargas. Ventaja, hemos eliminado los efectos secundarios, los pacientes no se queman, de hecho la mayoría de los pacientes se duermen durante el tratamiento, ni siquiera lo notan, y hemos eliminado ese riesgo de abrir vasos y que las células se nos escapen a otras localizaciones. Si seguimos, ahí en esa foto vemos lo que pasaba con la hipertermia convencional, ¿no? Que se vasodilataba todo, y ahora lo que pasa con la hipertermia actualmente es que solo, no funciona todo, solo se calientan las células malignas. Si le seguimos dando, estos son solo ejemplos muy resumidos, que no sé por qué eso no se animan, pero bueno, es básicamente para demostrar que en cáncer de páncreas estadio 4, o sea, pacientes con metástasis, aumenta la supervivencia. Esto es cáncer de útero, también en estadios muy avanzados aumenta la supervivencia. Si seguimos pasando, mira, aquí sí que se ve, ahí en la gráfica se ve la línea negra más oscura, son los pacientes que se trataron con la quimio y la radio convencional, pero además con hipertermia, tienen una supervivencia claramente mayor que las que solo se trataron con la quimio y la radio convencional, con lo cual al añadir la hipertermia aumentamos supervivencia. Si pasamos otra diapositiva, esto por ejemplo, vuelve a darle otro clic, porque son metástasis óseas, que es que si por ejemplo un paciente tiene metástasis en los huesos, es muy frecuente que les tengamos que radiar para aliviarles el dolor. Si a esa radioterapia le añadimos la hipertermia, conseguimos mucho mejor control del dolor y además mucho menor riesgo de que le tengamos que volver a radiar, porque es mucho más eficaz el tratamiento. Esto es lo que se llama un ensayo fase 3, que es la máxima evidencia científica publicada en la revista más importante que hay de oncología radioterápica. Si pasamos otro más, dale porfa que se acabe la animación. Este es un estudio en sarcomas, creo que hay otro clic más. Que en este
estudio es un estudio que se ha hecho a nivel europeo e internacional, donde añadir hipertermia a la quimioterapia aumenta la supervivencia media en 9 años. Este es un estudio fase 3, también máxima evidencia científica de la principal institución que hay europea de investigación, que es la EORTC. Con lo cual, bueno, evidencias y buenos resultados, la verdad es que tenemos muchas. Pasamos. Y aquí vemos un poco la distribución del tipo de hipertermia que nosotros tenemos, esta hipertermia que es selectiva. En España se la conoce como oncotermia, aunque el nombre científico es hipertermia electromodulada, pero como es un poco largo, se conoce eso como oncotermia, que es esa hipertermia selectiva. Está ya disponible en muchos países, en España todavía tenemos poquitos centros, pero poco a poco estamos avanzando. Pese a todo esto, que es llamativo, ¿no? La gente se sorprende porque dice, ¿cómo puede ser que esto no esté en todas partes, ¿no? Seguimos con limitaciones. Una de ellas muy importante es el coste de cada unidad de tratamiento, que son tecnologías que son bastante costosas y que una máquina pues, da para pocos pacientes. Más o menos en Valdecilla estamos tratando unos 10 pacientes al mes, más o menos. Eso es muy poco, porque al final, con toda la incidencia que desafortunadamente tenemos en el cáncer, necesitamos más. Avanzamos. Bueno, actualmente, como decía, este tipo de tratamiento lo tenemos en Madrid, lo tenemos en Limón, lo tenemos también en Valdecilla, que es el único hospital público de España que tiene este tipo de tratamiento, ¿vale? Y hipertermias de las convencionales hay en otros 2 centros, en Málaga y en Canarias, en la sanidad pública, pero la hipertermia electromodulada de momento solo estamos aquí en Santander. Seguimos. Lo que decía antes, el sistema inmune, muy importante, que sabemos que es clave en la curación del cáncer. De hecho, ahora oímos hablar todos mucho de la inmunoterapia como uno de los tratamientos presentes y futuros para la curación del cáncer. Pasamos. Y claro, decimos, si el sistema inmune es la clave, tenemos que trabajar en esto, ¿no? Y una de las cosas es, como decía, la inmunoterapia. Pero sabemos que la radioterapia y la hipertermia pueden funcionar, y muchas veces la gente dice, no, pero eso es un tratamiento local. Y digo a la gente que hasta los propios médicos decimos, no, pero no vale porque usted tiene metástasis y la hipertermia y la radioterapia es un tratamiento local que aplicamos en una zona. Pero vamos a ver que realmente no es así. Son tratamientos locales, pero que pueden tener eficacia a distancia. En pacientes con metástasis, aunque tratemos una zona, podemos eliminar células malignas a distancia. Pasamos. Aquí vemos, todo esto es una gráfica muy científica, ¿no? Pero básicamente lo que decía antes de esas células dendríticas que se bloquean por la acidez, esas células que son las que le enseñan al sistema inmune, oye, que aquí hay una célula maligna. La radioterapia tiene la capacidad de activar esas células dendríticas cuando usamos radioterapia a dosis bajas, y la hipertermia también, con lo cual simplemente con esos 2 tratamientos podemos activar que nuestro propio sistema inmune, sin otro medicamento, sea el que elimina las células malignas y que es lo que se llama, que pone ahí efecto abscopal, que es que yo trato el abdomen y hay una metástasis en el pulmón y la metástasis del pulmón se elimina. Pasamos. Este es un caso que es algo, pues un caso muy llamativo que publicó el hospital MD Anderson de Houston, ¿vale? Porque es un poco diferente al de Madrid. Era un caso con un melanoma. Los melanomas son tumores muy radioresistentes, muy resistentes a la quimioterapia, a la inmunoterapia. Bueno, son tumores bastante agresivos, que es el que tiene mi madre. Y tenía metástasis hepáticas, pulmonares, óseas y cerebrales. Le habían tratado con todos los tipos de tratamiento disponibles y no estaba funcionando nada. Pasamos. Ahí se ve a la izquierda, eso que se ve es el hígado, no sé, bueno, esto no va a señalar, pero bueno, esas manchas negras que se ven, todas esas bolitas negras son metástasis en el hígado. La más grande tenía 9,5 centímetros. Entonces, aquí a este paciente le trataron con una radiación a dosis bajísimas, o sea, una dosis que nos podríamos dar cualquiera sin ningún tipo de efecto secundario y que es ineficaz para eliminar células malignas directamente. El objetivo de esa dosis tan baja de radiación era estimular el sistema inmune. Le radiaron el hígado entero, ¿vale? Y una lesión que tenía en el pulmón, a la lesión del pulmón sí que le dieron una dosis un poquito más alta, porque es el efecto de con esa dosis alta despertar el sistema inmune, y la dosis baja se llama modular el sistema inmune. Pero la dosis que le dieron al hígado es claramente ineficaz, o sea, no sirve para nada por sí sola. En radioterapia sabemos que con eso no eliminamos nada. A la derecha se ve la respuesta que tenía a los 4 meses el hígado, que había mejorado mucho. Y si pasamos a la siguiente, vamos a ver que a los 19 meses del tratamiento no hay metástasis. El paciente tuvo una respuesta completa.
Entonces, en esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo, en esa capacidad que tiene la radioterapia no solo de eliminar células directamente, sino de activar el sistema inmune para que el propio sistema inmune elimine esas células y además sin efectos secundarios, porque es una dosis de radiación muy bajita. Si pasamos, la hipertermia, como decía antes, hace lo mismo, hace esa presentación de las células del sistema inmune, decir, oye, que aquí hay una célula maligna, pero aparte, cuando nosotros calentamos las células malignas, las hacemos visibles al sistema inmune. Esto es como cuando uno tiene pues, una herida, ¿no? Que de repente se inflama porque todas las células del sistema inmune van y hay más calor. Pues al tener calor se activa el sistema inmune y combinado la verdad es que tenemos resultados muy buenos. Pasamos. Esto es, por ejemplo, un estudio que publicaron donde en las pacientes que trataban con hipertermia por cáncer de útero, en un 25% de los casos las metástasis que tenían en otros puntos también se reducían y no les estaban tratando, con lo cual esto está demostrado que con un tratamiento local podemos generar respuestas a distancia. Pasamos. Entonces, en realidad el futuro ya presente, seguimos en el tratamiento del cáncer. Quería hablar también de esta parte, virus oncolíticos y vacunas oncológicas. Esto es algo de lo que ya se empieza a oír hablar, pero que desafortunadamente tampoco tenemos todavía disponible en los hospitales, fundamentalmente por el coste que tiene. Pasamos. Hay virus que infectan directamente a las células malignas. Tenemos la capacidad de generar determinados virus que en vez de infectar nuestras células sanas van a infectar la célula maligna. Pasamos. Este es uno de ellos, el virus Newcastle. Entonces, lo que hacemos es al paciente le inyectamos ese virus que va contra las células malignas, pasamos, bueno, le inyectamos, seguimos, vamos a ir un poco más. Vale, ¿qué pasa a la siguiente? Vale, el virus va a infectar la célula maligna, vamos a pasar a la siguiente. Ahí vemos cómo se dirigen todos esos virus hacia la célula maligna y después lo que hacemos es inyectar una vacuna contra el virus. ¿Vale? Entonces el objetivo es que la vacuna va a matar el virus y como el virus se ha comido la célula maligna, de esa manera el objetivo es eliminarlo. Pasamos a la siguiente. Cuando nosotros generamos esto, lo que se genera es una respuesta del sistema inmune donde es capaz de eliminar células allá donde las haya. Seguimos a la siguiente. Entonces, aquí lo que vemos es que, bueno, no sé por qué se ha saltado una, pero hay una parte que daba muchos problemas. Cuando se empezó a investigar esto, veíamos que la teoría era muy buena, pero no funcionaba. Y decían, bueno, pues ¿qué pasa? Y lo que pasaba era que esa acidez de la que hablé al principio, que bloqueaba el sistema inmune, hacía que cuando la vacuna llegaba, no funcionase. Entonces, ¿qué han hecho en Alemania? Que esa es la iniciativa que parte de Alemania. Pues han utilizado la hipertermia para cambiar ese microambiente tumoral. Entonces ahora ponen el virus, ponen la vacuna, utilizan la hipertermia, lo hacen favorable y los resultados que están consiguiendo son muy buenos porque la vacuna funciona. Pasamos a la siguiente. Nosotros colaboramos desde Madrid con este centro de Alemania, IOZK, que son los líderes en esto, y de hecho ahora el paciente antes tenía que ir 6 veces a Alemania, ahora solo 2, y espero que próximamente ya no tenga que ir ninguna, que lo podamos empezar a hacer aquí en España. El problema de este tratamiento, que cada paciente más o menos el coste son unos 60.000 euros. Y claro, uno no tiene una garantía de éxito. Para mis pacientes a veces me dicen, pero ¿y me va a funcionar seguro? Yo los pago si me funciona. Digo, pues mira, yo no se lo puedo asegurar, porque cualquier tratamiento en medicina puede fallar. Es cierto que cuando funciona el éxito que conseguimos es muy grande, pero claro, esto lo ideal es que consigamos tener la sanidad pública para que sea mucho más accesible a muchas más personas. Continuamos. Bueno, lo que estaba hablando esto de combinar esa radioterapia a dosis bajas con la hipertermia a dosis bajas y pasamos a la siguiente, lo que vamos a hacer, y esto lo inauguraremos muy próximamente, yo creo que en lo que queda de año o el año siguiente, porque justo estamos con la instalación de las máquinas de radioterapia, es inaugurar el primer centro de radioinmuno-oncología del mundo, porque el problema es que no se ha centralizado todo esto en un único centro todavía a día de hoy en el mundo, ¿no? Ahí está disperso la hipertermia en un sitio, la radioterapia en otro, pero no hay un centro que lo unifique todo y la idea es que hagamos esto en Madrid y seamos los primeros en el mundo en tenerlo. Pasamos a la siguiente. Bueno, con estos tratamientos, y esto lo vamos a pasar las diapos un poco rápidas porque hemos recibido muchos premios, nada, pásatelas rápidas que me he aburrido, pero vamos, que nos han dado muchos reconocimientos, seguimos y vamos a llegar a la parte de los pacientes que es la más interesante. Este es el último, bueno, hemos salido muchos medios de comunicación, pero esto es un vídeo. Este me gustaría que lo escuchaseis porque tiene un testimonio de un paciente. Para
para aumentar la eficacia de la quimioterapia y la radioterapia. Se ha demostrado que no tiene efectos secundarios y que aumenta la supervivencia en caso de sarcomas o tumores de páncreas. Llevo 3 años ya con un pronóstico muy malo, que es cáncer de páncreas, metástasis de estadio 4, y me siento muy bien físicamente y estoy fenomenal. Y aquí estoy, contra todo pronóstico. La vida de Jorge, 44 años, cambió al cruzarse con la doctora Arrojo, oncóloga experta en hipertermia, una técnica médica que calienta solo el tumor y ayuda a la quimio, la inmuno y la radioterapia a destruir células malignas. Dilatamos los vasos, los abrimos y entonces ese tratamiento llega mucho mejor y es mucho más eficaz. Y además el tratamiento tiene la capacidad de estimular el sistema inmune. La oncotermia actúa en tumores sólidos incluso en niños. En sarcomas, cuando combinan quimioterapia más hipertermia, aumenta la supervivencia media en 9 años. Cronificar el tumor también es un logro. Ahora espero que en la próxima revisión no lo tenga en ningún sitio. La oncotermia es una gran desconocida en España. Solo un hospital público, Valdecilla, en Santander, la incorpora para los pacientes, aunque hay ya otros grandes hospitales interesados. Pasamos, la verdad es que esto... Sí. Y un día... Pasamos al siguiente. Bueno, estos son ejemplos de algunos casos, ¿no? Ahí a la derecha se ve lo blanco, un paciente, es un sarcoma, un chico jovencito con un sarcoma que el pulmón derecho lo tenía totalmente colapsado, a la izquierda se ve antes el tratamiento, a la derecha después, una respuesta muy buena. Pasamos que ahora otro. Este es otro paciente también con un tumor en el pulmón, lo mismo, y estos son tratamientos que conseguimos estas respuestas en 1 mes o 2, o sea, son respuestas muy rápidas. Este chico de hecho lo ha conseguido operar. Seguimos. El siguiente caso, este es un paciente con un tumor cerebral, un glioblastoma, que hay una cosa característica. Habitualmente este tipo de hipertermia la combinamos con quimio, con radio, con inmunoterapia siempre. Pero hay algunas circunstancias donde funciona por sí sola y una de ellas es el cerebro. Hasta en un 30% de los casos falla la quimio, falla la radio y les tratamos con la hipertermia y el tumor se reduce. Y son tumores donde la supervivencia media son 11 meses, además en gente muy joven, y estamos triplicando la supervivencia con calidad de vida. Otro de los tumores que nos hemos dado cuenta que puede funcionar por sí sola es el pulmón. Tenemos varios casos que han respondido en monoterapia, o sea, solo con la hipertermia. Pasamos a lo siguiente. Este era un tumor de páncreas, bueno, que ahí a la izquierda se veía el tamaño que tenía antes del tratamiento, que era vamos, más de 10 centímetros y tuvo una reducción de más del 50% y la evolución ha sido muy buena. Si seguimos, bueno, aquí creo que lo que sale, vamos a ver más detalle. Bueno, estos son comentarios de los pacientes que se lo han puesto en la página web de personas que ponen que de 3 meses de supervivencia que tenían llevan vivas varios años. De hecho, la verdad es que es bastante emocionante, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, no paras, pues yo a Valdecilla todas las semanas, 2 días a la semana, y digo, ¿y cómo haces para llevar una vida tan intensa, Madrid, Santander? Digo, porque es que en realidad ver estos resultados te da unas fuerzas que vamos, no puedes parar. Cuando te proponen seguir y avanzar y además te ayudan a conseguir medios, porque una cosa muy importante es que todas estas jornadas que hacéis, y yo agradezco especialmente a Miguel y a José Luis y a Raquel, porque toda esta difusión nos ayuda a que la gente nos ayude a investigar, al decir, oh, por lo que está haciendo esta doctora, pues vamos a ayudarla, y esto es muy importante, el poder contarlo para que nos ayuden a seguir. Si vamos avanzando, ahora vamos a hablar de datos que no son tan bonitos, que es que la incidencia del cáncer desafortunadamente está aumentando de manera exponencial. En 2040 habrá un 60% más de casos de cáncer, con lo cual está siendo una enfermedad muy preocupante si seguimos. La mortalidad se ha convertido ya en la primera causa de mortalidad en los hombres. Antes eran las enfermedades cardiovasculares, ahora es el cáncer, con lo cual sí que estamos mejorando mucho los tratamientos, pero la mortalidad está aumentando. ¿Por qué? Porque están aumentando los casos, con lo cual todavía estamos lejos de conseguir el éxito. Si seguimos, claro, tenemos varios problemas con el cáncer. Tenemos la mortalidad, la incidencia, pero la desigualdad. Y esto es un mensaje que esto es de la Asociación Española contra el Cáncer, que dice, tu tarjeta de crédito afecta más que tu tarjeta sanitaria en la desigualdad contra el cáncer, porque en esto que estamos luchando, y aquí en estas jornadas de tiempo mujer, muy por la igualdad de las mujeres, deberíamos luchar también por la igualdad en sanidad, porque es muy desigual. Si pasamos de diapositiva, vemos que, por ejemplo, si vemos la atención psicológica en oncología a nivel de España, hay muchísimas diferencias, hay muchas comunidades que no tienen este tipo de atención, que es fundamental, porque además el estrés predispone al cáncer.
Si seguimos en la siguiente, vemos el cribado de cáncer colorectal, nuevamente es súper desigual. Si seguimos en la siguiente, veremos cuidados paliativos, nuevamente muchísima desigualdad entre las comunidades. Si seguimos a otra más, vemos este mensaje que es de la Asociación de Española contra el Cáncer, que dice: tu código postal afecta más que tu código genético contra el cáncer. Y es que esto es verdad. Vamos a darle un clic más porque no todas las comunidades tienen los mismos tratamientos. Los pacientes de Madrid, por ejemplo, se mueren menos que los de otros sitios. ¿Por qué? Porque tienen más opciones de tratamiento. Y no, esto es algo que es muy importante dar a conocer, aunque los políticos se enfaden porque lo contemos, pero porque no puede ser. O sea, no podemos tener desigualdades a nivel sanitario entre las comunidades ni diferencias en los tratamientos. Si seguimos, no hay unidades de tratamiento de radioterapia en todas las comunidades, entonces hay gente que se tiene que desplazar a lo mejor 200 kilómetros diarios para ir a tratarse con radioterapia, porque como vemos ahí hay centros que ni siquiera tienen radioterapia. Si seguimos avanzando, ni siquiera se trata igual, o sea, donde hay medios, por ejemplo, si uno tiene metástasis cerebrales, solo se tratan esos puntitos de las metástasis, pero en otros hospitales se trata todo el cerebro con radiación. ¿Qué ocurre? Que los efectos secundarios evidentemente son muy diferentes y la posibilidad, además de eliminar las metástasis, también es muy diferente, porque si yo solo trato 3 puntitos en el cerebro, la dosis que puedo dar es mucho más alta que si lo trato todo. Con lo cual, esto claro, la gente que lo desconoce, uno va al hospital, le tratan y dice, pues sigue la indicación del médico, pero es que no es lo mismo según el hospital donde a uno le toque. Si seguimos un poco hacia adelante, bueno, no hay los mismos medios, y también es muy importante que tampoco se está haciendo nada sobre esto, ¿no? La mejor cura es no enfermar, la prevención, lo que decía antes Raquel, súper importante. Si está aumentando la incidencia de esta manera, tenemos que hacer algo para frenarlo, algo está pasando. Si seguimos un poco, un mensaje muy importante es que el cáncer puede prevenirse. Yo cuando digo esto la gente se sorprende y dice, ¿cómo? Dice, hombre, uno puede ser la persona más sana del mundo y le puede tocar el cáncer, está claro, pero todos vamos comprando papeletas, nacemos con una predisposición a tener enfermedades y con nuestros hábitos de vida vamos comprando papeletas. De esto somos muy conscientes, por ejemplo, con el infarto, ¿no? Uno sabe que si tiene que se da, que si fuma, que si hace ejercicio, no sé qué más riesgo de infarto, pues el cáncer es lo mismo. Si seguimos, vemos las causas del cáncer, solo un 10% de los casos de cáncer son genéticos, el 90% se debe a factores ambientales, o sea, factores externos sobre los cuales nosotros podemos influir. Nos movemos un poco más y hay varios, como decía antes Raquel al principio, el bienestar emocional, el estrés es un factor predisponente, la mala alimentación, comer mal es peor que fumar, los hábitos tóxicos, por supuesto, tabaco, alcohol, la salud física, el ejercicio, seguimos un poquito hacia adelante. El estrés, lo que hablaba antes, el estrés es algo que puede ser muy positivo si es durante un periodo breve de tiempo, se estima que estresados es bueno o es algo que nos ayuda a estar estresados durante un máximo de 4 horas seguidas, pero el estrés continuado, como se ve en esa gráfica, lo que genera es un aumento del cortisol, que es una hormona que genera inflamación y que aumenta el riesgo de que las células muten y se genere un tumor maligno. Con lo cual, ese estrés mantenido es un claro predisponente a que esas células se dividan mal en el sistema inmune, no las vea y tengamos un cáncer. De hecho, es muy típico que todos que trabajamos mucho, todos tenemos una vida muy intensa, cuando de repente nos vamos de vacaciones y dice uno, bueno, ahora me voy a relajar, qué bien. Nos ponemos malos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune ha estado estresado, sobreviviendo como podía, y en cuanto se relaja nos ponemos malos. Es muy frecuente que un cáncer se diagnostica después de un disgusto, de un factor emocional importante de estrés, con lo cual esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder manejarlo. Seguimos. Hay una cosa importante que yo repito mucho a la gente, que es que solo ocurre en un 2 o un 10% de los ISIS. Le preguntaban al filósofo Montaigne qué era de lo que más se arrepentía en su vida, ¿no? Dice de todo lo que había sufrido por cosas que nunca habían llegado a pasar. Siempre estamos pensando, ¿y si me pasa? ¿Y si? Eso nos genera el mismo estrés que si pasase. La sensación de pensar de que algo va a ir mal, y es que solo se cumple entre un 2 y un 10% de los ISIS. Seguimos. Hay una cosa también importante en oncología, dale otro clic, por favor, que el pronóstico no es el veredicto, y esto creo que es importante tanto para el paciente como para los médicos. Nosotros cuando hablamos de pronósticos, no, al que tiene un 1% de posibilidades, si le toca tiene el 100, y el que tiene el 99, si no le toca tiene el 0. Entonces esto, desde el punto de vista de la oncología, también es importante, y yo por lo menos
no me gusta, salvo que el paciente lo pregunte directamente, hablar de porcentajes, hablar de tiempos, porque todo eso no tiene por qué cumplirse. Si a uno le dice al paciente, tiene usted una esperanza de vida de 6 meses, está descontando los días. A los 5 meses y medio dice, me quedan 15 días, 14 días, 13 días. Entonces, eso repercute muy negativamente porque es un estado de estrés. De hecho, le estamos generando un estrés al paciente que va a repercutir muy negativamente en su vida. Hay que decir la verdad, evidentemente, hay que ser claros, pero tampoco hace falta a veces dar datos que ni siquiera sabemos si van a ser reales en ese caso. Seguimos. Lo que decía antes, el estado de ánimo y cómo se afronta la enfermedad influye como factor pronóstico en los pacientes oncológicos. Seguimos otra vez. Esta es una que suelo poner casi siempre, que es que cuando pregunto qué piensa la gente de cuál es el principal factor de riesgo contra el cáncer, si el tabaco, el alcohol, la dieta o la obesidad, todo el mundo suele decir que el tabaco, ¿no? Y si pasamos a la siguiente, vemos como la dieta es responsable de un 31% de los cánceres, la mala alimentación, y sin embargo el tabaco de un 25%. O sea, es peor comer mal que fumar. La gente no lo sabe, la gente piensa que por comer mal, pues como la obesidad, el infarto, el ictus, pero nadie se imagina que el cáncer tiene una relación con esto. Si pasamos otra más, este es un estudio que yo creo que hablé del año pasado, que hablaba un poco de la desnutrición en los pacientes oncológicos en los hospitales en España, que todos pensamos, bueno, en el hospital esto se atenderá bien. Pues no, ahí se ve como entraban desnutridos un 33,9% al hospital, se iban de alta más desnutridos, un 36,4%, pero esto no es tan grave, porque uno dice, bueno, en el hospital pues no con menos, bueno. Lo más grave es que al 66,7% de los desnutridos no se les daba ningún soporte nutricional, nadie hacía nada, y luego a un 20% de los no desnutridos se les daba un soporte nutricional. O sea, los que no necesitaban se lo damos y a los que lo necesitan no se lo damos, con lo cual hay un descontrol total y absoluto. Y además los pacientes, a mí a veces vienen a la consulta y me dicen, es que me han dicho que yo puedo comer de todo lo que quiera, que no importa, que coma lo que... Y dices, no, es que no es verdad. O sea, no es verdad ni para un paciente oncológico ni para un paciente no oncológico, o sea, para una persona sana. No podemos comer lo que queramos. Tenemos que seguir unas pautas, una cosa es que de vez en cuando, ¿no?, hagamos un poco lo que nos apetezca, pero hay que seguir unas pautas de alimentación porque eso previene el riesgo de tener un cáncer. Si pasamos a la siguiente, es lo que decía Raquel, por eso el año pasado sacamos el libro Cocinando tu Salud, donde hay unas pautas sobre qué cosas comer, qué cosas no comer, no solo para pacientes, es para personas en general. Y Pablo, que es chef, hizo una serie de recetas para que además demostrar que comer sano no está reñido con comer agradable. O sea, uno puede comer sano y que sea un plato apetitoso. No hay que poner una patata cocida con una judía allí muerta así en el plato sola, que a nadie nos apetece comernos eso, pero si lo pones apetecible, ¿no?, es otro estímulo, porque si no tienes mucha gana y encima te lo ponen así, complicado. Bueno, seguimos. Ahí, bueno, vienen una serie de recomendaciones de qué comer con moderación, qué evitar. Seguimos. Veis, bueno, que hay las recetas con los textos, hay códigos QR con el vídeo. Pasamos a la siguiente. Y la verdad es que se ha convertido en uno de los libros más vendidos a nivel del Corte Inglés, a nivel de la FNAC, a nivel de las tiendas del aeropuerto. Está teniendo mucho éxito. Pasamos a la siguiente. Y lo que decía antes un poco Raquel, nosotros muy preocupados por esta incidencia tan en aumento exponencial del cáncer y además en gente tan joven, porque cada vez estamos viendo a gente más joven, el 40% de los cánceres ya son en menores de 65 años, ¿vale? Pues el día 4 de febrero, que era el Día Mundial contra el Cáncer, inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer, que además la verdad es que en simultáneo la reina dio varias conferencias diciendo la importancia que tenía la prevención, porque no se está haciendo nada sobre esto. Pasamos una más. Y bueno, el objetivo que tenemos en el centro de prevención es, bueno, hablar un poco de estas cosas que decíamos, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo de cáncer, la mala alimentación, el ejercicio físico, la falta de ejercicio físico, la falta de tono muscular. Se ha visto que los pacientes que pierden más masa muscular tienen peor pronóstico que los que no, y la gente con más masa muscular ya previamente a tener un cáncer tiene un pronóstico mejor. Entonces ahí vamos a abordar un poco todo este tipo de factores. Si seguimos un poco, esto es un vídeo, que ahí vais a ver un poco lo que hacemos desde mi prevención. La incidencia y mortalidad por cáncer aumentan de forma exponencial. En 2040 habrá un 60% más de casos de cáncer. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer. Además, el cáncer afecta cada vez a personas más jóvenes. Un 40% de los casos de cáncer en España ya ocurren en personas menores de 65 años.
El cáncer se ha convertido en la principal causa de mortalidad en varones en nuestro país. Solo un 10% de las enfermedades oncológicas se consideran genéticas. El 90% restante se deben a llamados factores ambientales, es decir, factores que podemos modificar con nuestros hábitos de vida. Los cánceres responsables del mayor número de fallecimientos a nivel mundial son los que más se relacionan con hábitos de vida modificables. El cáncer colorectal, de estómago y esófago suman el mayor número de muertes por cáncer, 1 de cada 4. La mala alimentación se ha demostrado como uno de los principales predisponentes a estos tipos de cáncer. Además, el intestino es conocido como el segundo cerebro, por lo que el estrés prolongado también supone un importante factor de riesgo. El cáncer de pulmón, tan relacionado con la exposición al tabaco y a contaminantes, supone un 18% de las muertes por cáncer. El cáncer hepático, tercera causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial, se relaciona directamente con el consumo de alcohol. Conocedores de todo esto, INMOA funda el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer, porque el cáncer puede prevenirse en muchos casos. Si sabemos cuáles son nuestros factores de riesgo, el cáncer podría prevenirse modificando nuestro estilo de vida hasta en un 90% de los casos. En el Centro Nacional de Prevención del Cáncer realizaremos evaluación de factores de riesgo oncológico individuales y asesoramiento personalizado para controlar estos, actuando muy especialmente sobre la esfera nutricional, física y emocional. Diagnóstico precoz con pruebas más allá de los screening estándar, ya que la gran mayoría de enfermedades oncológicas diagnosticadas a tiempo serían curables. Atención a largos supervivientes del cáncer, porque no solo se trata de curarse, sino también de tener calidad de vida antes, durante y tras la enfermedad, y muchas veces los largos supervivientes no reciben la asistencia necesaria para sobrellevar y superar las secuelas de su enfermedad. En INMOA no solo queremos ser líderes en tratamientos contra el cáncer, sino que nuestro mayor aliciente es prevenir que éste aparezca. El cáncer puede prevenirse en muchos casos y queremos ayudarte a saber cómo. Básicamente, lo que me gustaría un poco dejar de mensajes es que tanto la hipertermia como la radioterapia son tratamientos locales, pero que pueden tener un efecto a nivel sistémico del cuerpo, y eso es un poco porque a veces en esos casos que son tan difíciles, donde ya no hay medicaciones, ¿no?, que se puedan poner, que sepamos que esto nos puede ayudar. Además, nos ayuda evidentemente a mejorar la calidad de vida, porque esos pacientes que conseguimos además supervivencias cada vez más largas y el tumor conviven con un tumor más pequeñito, tiene una calidad de vida que es bastante mejor. Debería considerarse la hipertermia un tratamiento estándar en muchos tratamientos oncológicos, pese a que no lo tengamos en la sanidad pública, que esta es una de las cosas que yo reivindico mucho. Ahora mismo están intentando mandarnos pacientes de toda España a Valdecilla y no es posible porque no hay acuerdos entre las comunidades y porque la máquina está colapsada. Pero es cierto que esto debería extenderse, y ya como un poco segundos mensajes, es importante saber el tratamiento con los virus oncolíticos en las vacunas. De hecho, vamos a hacer en Madrid un ensayo clínico con el Hospital Niño Jesús en niños con tumores cerebrales con este tipo de tratamiento. Hay que saber además que el cáncer puede prevenirse en un porcentaje alto de los casos con nuestros hábitos de vida, y además es importante también que conozcamos que las desigualdades en España son importantes y que sepamos también que los pacientes tenemos derecho a una segunda opinión en otros sitios por la sanidad pública. O sea, nos pueden mandar a Madrid, a un hospital de Madrid, para ver si hay más opciones de tratamiento en otras comunidades, cuando a veces es verdad que aquí en Cantabria tengo que decir que Valdecilla es un hospital de referencia con unos medios muy superiores a los que tienen otros hospitales en España, pero es importante que sepamos esto. Y creo que ya la siguiente es la de muchas gracias y nada, un placer estar aquí con vosotros. Sobre todo, muchas gracias a ti, Elizabeth. Yo espero que los medios, ya que no hay un gran aforo, pero el que sea es súper bienvenido, pero que los medios lo divulguen, porque solo es la manera que hay para llegar. Porque yo quería destacar, haciendo un resumen que ya has hecho tú, prevención,
puede disminuir es entre un 70 y un 90% de los diagnósticos de cáncer. Y una clave enorme es que nuestra salud mental, emocional y ese estrés mantenido, esa inflamación crónica de bajo grado que nos mantiene a diario, donde ese cortisol no se apaga en ningún momento, es algo que hemos de prestar muchísima atención, porque muchas veces es verdad que contemplamos, yo creo que quien no sepa que una alimentación saludable puede prevenir cualquier enfermedad crónica y metabólica, que el ejercicio físico y ahora el sedentarismo es la cuarta causa de muerte. Quiero decir que nos tenemos que despegar de los asientos y estar en la naturaleza, volver a nuestro entorno, poner toda esa conexión, porque eso también, el situarnos en el entorno nos da paz, ayuda a bajar ese cortisol del día a día, relacionarnos bien, estar con gente que queremos, pero esa prevención yo creo que es que, y ahí todos los profesionales de la salud debemos estar implicados, con un peso enorme. Es lamentable pensar que una máquina, un aparataje de un coste, que hay tantas cosas que lo superan por encima, no pueda estar en todos los hospitales públicos, porque tiene que estar de acceso a toda la población. O sea, que haya que crear un centro investigador privado, porque tras llamadas de especialistas, pues no es posible ponerlo en la sanidad pública, y que solo ahora mismo un hospital, que tenemos la suerte que sea Valdecilla, pero 10 pacientes al mes, cuando por los estudios que nos ha presentado al inicio, el cáncer es una enfermedad metabólica, no es una enfermedad de la suerte de que me tocó, ni de la genética, poquitito, que llevamos un mensaje que está ahí, pero es una enfermedad metabólica, y con el estudio de la misma se puede saber hoy grandes avances, que como bien dice ella, el que estés con un código postal en cualquier localidad de España te pone de diferencia frente al resto. Y esto es algo que no puede ser, porque el dinero se está destinando a tantas cosas que hoy con menos daño, que es algo que nos has traído, ¿no? Algo muy efectivo, con mucho menos agresión, y que entre vosotros, entre todos los investigadores, pues haya, es verdad que la información hoy en día está ahí, ¿no? Pues esa lucha que tú reivindicas, que se traslada hoy desde este foro, que es pequeñito pero puede ser muy grande, y así día a día, y que tengamos la suerte de contar con ellos, y una vez que enfermamos podemos disponer de ellos. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que puede haber alguna pregunta en la sala que queráis trasladarnos. Yo creo que como es pequeñita, si habláis, os levantáis un poquito y exponéis vuestra pregunta. Sí, bueno, yo quería preguntarle a la doctora si conoce las investigaciones del doctor Walter Longo sobre el envejecimiento, el ayuno y el cáncer. Es un investigador americano, es de origen italiano, está en California, pero un poco en pos de lo que de alguna manera predican. La solución está en nosotros mismos y en la alimentación. Entonces, si conoce algo o ha estudiado las investigaciones de ese punto. Yo soy catedrática de la Universidad de Murcia, y a través de eso colaboramos mucho con Juan Carlos Irtisúa, que está también allí en Estados Unidos, que van en la misma línea, trabajan sobre lo mismo, sobre el envejecimiento, sobre el riesgo de mutaciones de las células malignas y sobre estos factores. Y claramente concluyen lo mismo. Al final, nuestros hábitos de vida predisponen no solo al envejecimiento prematuro, sino a ese riesgo de tener un cáncer. De hecho, muchas veces el cáncer se produce porque las células se acortan más rápido de lo normal, porque primero que se llaman los telómeros al final, y en ese acortamiento tan rápido es cuando se dividen mal, que es una de las causas. Pero claramente, de hecho, ahora se está investigando mucho sobre esto, no solo sobre el cómo hacer que nuestras células no envejezcan tan rápido, sino también, además, el cómo hacer que ese acortamiento que hay de las células no predisponga a este tipo de tumores. Y claramente los hábitos de vida influyen. Sí, un apunte más. Si el cáncer crece en un medio ácido, si se alcaliniza el cuerpo con algún medio
también sería un poco la solución, ¿no? Claro, pero ahí hay un problema. Yo no soy muy partidaria de la dieta alcalina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pH que tiene nuestro organismo es muy diferente. El de la sangre es 7 y pico, el del estómago es 5, o sea, hay pHs muy diferentes. Y por mucho que tomamos cosas alcalinas, nuestro pH sanguíneo, por ejemplo, que es donde fluyen las metástasis, ¿no? Si vamos la sangre, no puede cambiar, porque hay unos mecanismos de control respiratorio y renal que lo impiden. Si nosotros cambiamos el pH en la sangre, acabaríamos en un hospital con un fallo renal o pulmonar grave, ¿no? Entonces, sería muy bueno si pudiéramos bañar en un medio alcalino a las células, eso sería maravilloso, pero a través de cosas que ingerimos podemos cambiar el pH de la orina, por ejemplo, eso sí, bueno, porque como directamente el líquido va a salir a través de la vejiga, eso se puede conseguir y sí que hay ciertos, por ejemplo, las infecciones de orina, ¿no? Lo de que se dice tomar cosas ácidas o los arándanos o todas estas cosas, pero es verdad que no hay a día de hoy algo que nos permita cambiar el pH de manera selectiva solo en ese medio de las células malignas, porque el pH del cuerpo es muy diferente según la zona. Gracias. Sí que podemos, perdóname Elizabeth, no cambiar ese medio general, pero si castigamos menos la acidosis, porque los alimentos más acidóticos son los procesados, son los alimentos más refinados, dulces, que precisamente no solo en esta enfermedad, como bien ha dicho ella, que es imposible decirlo mejor, el cuerpo es amplio y es un todo y va a un equilibrio, pero si nosotros lo que ingerimos, las ciudades más contaminadas, al final todos esos humos, toda esa contaminación lleva a que el cuerpo tenga que contrarrestar continuamente una acidosis por estos medios que tenemos alrededor. Sí que podemos castigar menos, que es un poco lo que hablábamos antes. Los alimentos influyen mucho, sí. Tener ahí menos dañadores, ¿no? Por así decirlo, pero el resto somos, pues eso, un conjunto que cada parte tiene su medio y que eso pues no es posible por mucho que hagamos algo tan general, pero sí ir hacia menos daño. Eso es un poco lo que, ¿no? Sí, dañar menos. O sea, claramente los alimentos, o sea, está demostrado, la carne procesada, por ejemplo, tiene una evidencia tipo 1 que genera cáncer, por cada 50 gramos diarios un 18% más de cáncer de colon, y esto está en la Organización Mundial de la Salud con la evidencia tipo 1. Y carne procesada, la gente dice, no, pero yo no como eso son salchichas, hamburguesas, yo no como. Pues que el jamón york es carne procesada, y se lo damos a nuestros hijos como lo más sano del mundo. Entonces quiere decir que sí comemos carne procesada con mucha frecuencia, porque el jamón york, el embutido, el chorizo, el jamón, los ahumados, los salazones, todo ese tipo de cosas generan cáncer, y es fácil comer eso a diario. Sí, tenía una curiosidad, y es si ponía mucho la atención que la hipertermia no sea un tratamiento ya muy generalizado, si además de los obstáculos presupuestarios, económico-presupuestarios, los hay de otro tipo, de reticencia científica incluso, o burocrática. Sí los hay, yo la verdad es que ahora hablo con bastante más libertad, pero la verdad es que en este tiempo me llevan atacado bastante, porque por ejemplo cuando yo tengo un paciente que le ofrecen un ensayo clínico, que es un experimento con un medicamento, y yo lo que le ofrezco es una alternativa de tratamiento demostrada con evidencia científica. Claro, quieren que haga el ensayo clínico, de donde viene el paciente, pero ¿por qué? Porque hay un interés económico muy grande detrás. Detrás de los ensayos clínicos están las farmacéuticas que no pueden utilizar otro tratamiento porque si no, no demuestran que su fármaco funciona. Claro, si yo meto otro factor y dices que ha sido gracias al fármaco o gracias al otro. Entonces, ahí hay unos intereses, y luego una cosa que a mí me pasa al trabajar en la sanidad pública y en la privada es que se supone que en la privada solo queremos sacarle dinero a la gente. O sea, usted va allí porque no, pero en la pública, en los ensayos clínicos, los médicos reciben también mucho dinero. Entonces, probablemente hay médicos en la pública que ganan muchísimo más que yo en la privada. Quiere decir que ahí hay unos intereses de muchos tipos y, por ejemplo, pasa que todo lo que sea investigar con tecnología además es más difícil, porque a ti te venden una máquina y te la han vendido y hasta ahí, como mucho tienes un mantenimiento, bueno, pero las farmacéuticas venden por pastillas que vendan, cuantas más pastillas mejor, entonces fomentan esa investigación y dan dinero para eso, pero nosotros tenemos muchas más reticencias. Entonces, a mí sí me ha pasado y me pasa que de repente eso, viene el paciente y dice, no, es que me han dicho que esto no está demostrado tal, que haga este ensayo clínico. Digo, no, perdónenme, los ensayos clínicos funcionan en menos del 1% de los casos. Son estupendos, los necesitamos, son fundamentales para investigar. Yo soy miembro del Comité de Ética e Investigación de aquí de Cantabria.
son fundamentales, pero son experimentos. Entonces, si hay un tratamiento demostrado y que funciona, hay que hacerlo antes de un ensayo clínico, salvo que el paciente no quiera. No quiero probar esto estándar y entonces el paciente es libre, ¿no? Pero hay muchos intereses de muchos más tipos en las dificultades que hay a veces para avanzar. Sí, una pregunta. Ahora parece que estamos en estas jornadas de innovación y tecnología y todo esto de la innovación tecnológica, de inteligencia artificial, de trabajar con logaritmos que pueden ir a datar la secuencia de un tumor, parece que puede ser muy importante. En Madrecilla creo que estaban en la Casa Roche, en Laboratorios Roche en el propio hospital, haciendo una especie de estudio datado del linfoma. ¿Es posible estos estudios hacerlos desde la iniciativa pública solo? Es imposible. ¿La colaboración público-privada es imprescindible? No es imprescindible, o sea, yo creo que se puede hacer de las dos maneras. Nosotros en Madrid estamos haciendo ahora uno con inteligencia artificial para los tratamientos y una parte que el otro día yo estaba comentando en Valdecilla es hacer uno con inteligencia artificial para la prevención, para analizar la disbiosis intestinal, los cambios en la microbiota intestinal. Cuando nosotros hacemos un análisis de la microbiota, que sabemos que la alteración de la microbiota predispone al cáncer, tenemos tal barbaridad de información que no sabemos interpretarla. Entonces lo que estábamos diciendo es, con la inteligencia artificial nos permite que combine todos esos factores para que nos dé algo que sea comprensible e interpretable, ¿no? Entonces sí que se puede hacer de manera independiente, aunque yo creo que lo que debería pasar es que la sanidad pública y la privada colaborasen entre sí, son complementarias y al final todos deberíamos remar en lo mismo, ¿no? Porque parece que estamos en la guerra. Y dices, no, es algo complementario porque la sanidad pública desafortunadamente no llega a todas las partes que tiene que llegar, las listas de espera son muy importantes, no hay recursos para todas las tecnologías, entonces yo creo que deberían de ser complementarias y no debería ser una guerra de unos contra los otros. Una de las cosas que yo noté al volver de Estados Unidos y que me costó mucho asumir es que parece que estamos peleando con los propios médicos aquí en las sesiones clínicas de quién es mejor, y yo venía de una situación donde era todo un espíritu constructivo, yo puedo aportar esto, y todos juntos hacemos algo mejor, ¿no? Pero sí que todavía nos pasa que estamos muy en la guerra, de yo soy mejor y yo soy mejor, y entonces luchamos en vez de unirnos, ¿no? Y eso yo creo que debería de acabarse. ¿Tú no crees que, por ejemplo, la polémica para que esa colaboración sea mejor es, después de hacer una datación de un tumor y el estudio, quién es el dueño de los datos? Porque el que sea el dueño de esos datos va a suponer muchísimo ahorro en farmacología, en todo. Si sabe, un tumor está así calificado en ese estudio, se trata de esta manera. ¿Tú no crees que el que sea el dueño de los datos es lo que puede ser la polémica? Porque si el estudio es privado, el dueño de los datos... Claro, pero eso totalmente es así. De hecho pasa que los pacientes, el problema es que a veces el dueño de los datos se queda con el paciente y no lo suelta de ninguna de las maneras. Entonces ni siquiera le llega a otro especialista, porque esto pasa mucho. Las sesiones clínicas en los hospitales se presenta un porcentaje de pacientes, por ejemplo, no se presentan todos. Una vez que el paciente ya entra en oncología radioterápica, oncología médica, no sale de ahí, no se suele volver a llevar a la sesión. Entonces, ¿qué ocurre? Que con ese interés, que oye, cada uno intenta hacerlo mejor profesionalmente, pero creo que hay que buscar ese que sea multidisciplinar, porque al final el único dueño de los datos es el paciente, que es sus datos. Y debería ser que el dueño de los datos es el paciente y con esos datos todos los demás profesionales nos unimos para sumar, pero sí pasa eso, que uno se nos queda. Sí. Buenos días. A ver, en los cursos de resolución de conflictos se enseñan que más que resolverlos es que no prevenir el conflicto. Si no hay conflicto, pues no hace falta resolverlo. En esta sociedad de apagafuegos, que ya llevamos como bomberos, habláis de prevención y a mí me ha sorprendido las enfermeras que están ya en colegios, que les conocía. Yo soy licenciado de Educación Física y aquí has hablado de soberbia, hemos hablado antes de consenso, hemos hablado de acuerdos y el ombliguismo que hay, ¿no? La parte individual, tanto como colectiva, los premios, que aquí me alegro ya que haya enfermeras, que haya diferentes... podría estar hablando mucho de esto. A lo que voy, la educación. ¿Dónde nos han enseñado a comer a nosotros? ¿Cuándo? ¿En qué currículum? Yo como educación física al final somos educación. Si la educación es global, física, ¿por qué? O sea, la dicotomía cuerpo y alma y todo eso. ¿Dónde nos han enseñado? Claro, pero es que esto debería ser eso esencial, porque de hecho los cánceres de los adultos no suelen ser porque comas mal un año, es que vienen desde la infancia. De hecho vemos la tasa de obesidad infantil que está aumentando de manera exponencial, por eso esta iniciativa de los colegios a mí me parece maravilloso.
porque los propios padres desconocen la importancia que tiene estas cuestiones, porque si no, evidentemente no le estarías dando de comer a sus hijos lo que les están dando, ¿no? No pasa nada, si es un niño, hombre, si lo queman todo, están en teoría de, es que lo quema todo, si no hace más que correr. Y bueno, ¿qué está pasando en la obesidad infantil? ¿Por qué está habiendo tantos tumores ahora en gente tan joven? Porque eso viene desde la infancia, y la educación es fundamental, pero es que falta educación en todos los ámbitos, incluso en el sanitario, porque no nos paramos a pensar que la prevención es súper importante. De hecho, prevención no se habla nada, los médicos no hablan nada de prevención. Probablemente, ¿qué ocurre? Que a los políticos tampoco les interesa, porque entonces hay que contratar más médicos y eso supone más gasto, ¿no? Porque ya no damos abasto muchas veces con lo que tenemos, pues si aparte hay que hacer unas cosas. Pero la educación, yo creo que además se sabe que la evolución de las culturas es así. Lo primero es educar. Y educando siempre aumenta la supervivencia. Enseñamos que había que lavar las manos y eso ha disminuido la mortalidad de una manera brutal. Pues es que la educación es fundamental y hay un déficit muy claro en eso. Sí, pero para mí es que es más profundo en el sentido, estoy de acuerdo, 100%. Y lo que pasa es que pensando en soluciones ya directamente, no una campaña, no sé qué, hay que ir a la estructura, hay que ir a la base, hay que ir a los colegios, a las familias. ¿Cómo llegamos? A través de los niños, ¿no? Los niños son el mañana. ¿Cómo lo hacemos? O sea, no vamos a hacer una... la estrategia NAS estuvo fenomenal, pero bueno, tenía muchas carencias. O sea, ¿qué pasa en los hospitales oncológicos infantiles? A los niños se les da gominolas a media mañana con azúcar. El azúcar es, pues claramente, o sea, no es que el azúcar directamente alimente el cáncer, hace subir la insulina y la insulina hace crecer las células malignas. Le estamos dando esos a los niños en los hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay mucha reticencia, porque si de repente educamos en esto, una de las cosas que influye es que hay que cambiar la alimentación en los colegios. En el caso es mucho más caro, porque es más caro que coman mejor que lo que les están poniendo. Entonces ahí hay un montón de dificultades, pero claramente es la base. En los colegios debería haber asignaturas de esto y que los profesores tuvieran la formación, que hubiese formación para los padres, todo este tipo de cosas, pero hay un déficit clarísimo. Vale, y ya la última, si me permitís, que para mí es clave también para llegar a consensos, llegar a acuerdos, lo que ha hablado del ombliguismo y ese orgullo, esa soberbia, que es que no quiero hablar mal y no se me entiende porque igual no soy capaz de expresarlo, ¿no? Sobre todo en el ámbito médico, que ya lo hablaba Foucault o Bourdieu del poder, ¿no? Porque yo soy un médico, soy más que los demás, que lo has comentado, y es muy importante. Ya en mi colegio de educación física este año ya ha habido enfermeras que han hablado porque normalmente cuando hacemos las jornadas de formación o el reciclaje, sin entrar a ver si van o no, pues estamos solo los nuestros, miramos a nosotros. Qué importante que trabajen interdisciplinar, ¿no? O de equipo. Totalmente. Y que empiecen ya a ver de todos los premios. Totalmente, pero es que yo creo que esto estamos cambiando demasiado lentamente. En Estados Unidos el papel de enfermería es mucho más potente que en España. O sea, en España lo único que hacen es ¿qué te ha dicho el médico esto? Pues esto, y nos ceñimos a esto, ¿no? Que vosotros aquí sois una excepción. Pero en Estados Unidos es que la historia la hace la enfermera, le dan la medicación, tal, porque es que tienen la formación para esto, ¿no? Para hacer muchas más cosas, pero aquí estamos, porque claro, médicos hay déficit, no podemos llegar a todo, pero hay muchas cosas que el personal sanitario que tiene conocimiento nos puede complementar. Y eso es fundamental saberlo porque el médico tiene su papel, pero las enfermeras tienen un papel, los enfermeros muy importante que se puede aportar, ¿no? Y que siempre han estado ahí como bloqueados, y ya digo, yo en Estados Unidos es otro mundo, o sea, se aprovecha todo el potencial que tiene el personal sanitario, que esto es como los farmacéuticos, o sea, al final, no sé para qué estudian farmacia muchas veces aquí, porque lo único que hacen es te dan el papel, te dan y ya está, se acabó. Debería haber otro papel, porque si no, ¿qué sentido tiene pasarse tantos años estudiando una carrera con tanto conocimiento para que al final acabes dando como si trabajas en una ferretería? Tornillos de no sé qué, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar el potencial que tienen todos los profesionales precisamente para cubrir todas esas necesidades. Gracias. Muy importante. Hay que visibilizar y hacer un audio, y eso está claro, bueno, como defensa, y que lo lleves y que lo exportes cada vez que lo das, ¿no? El papel fundamental de los cuidados como profesionales, de alguna manera, como profesión científica, de poder dar esos cuidados. Nosotros llevamos, sobre todo el Colegio de Cantabria, pero hay más movimientos a nivel nacional, de esta presencia de una enfermera en las aulas para poder dar una educación de todos los ámbitos, desde que el niño es pequeño, en consonancia con los equipos sanitarios de atención primaria, todos en consonancia, porque cada vez hay más presencia de enfermedades en los niños y de alguna manera, bueno, nosotros
lo llevamos así y ahora estamos pidiendo a los partidos políticos que se impliquen en sus campañas electorales, sin signos, sin nada. Es por el bien de una sociedad que crezca con la familia, con todos nosotros, pero sobre todo dando pie a la prevención. A la prevención, lo decía, nos damos un profesor de educación física que está viendo muchos condicionantes en los niños, se lesionan más, evidentemente es que todo influye de una manera tan grande, y luego tú lo expresabas muy bien, hay grandes intereses y esto solo queda la lucha individual. Evidentemente, la industria alimentaria, otro de los grandes, ¿no? Entonces solo queda tener claras las cosas, uniones profesionales, unión de la población, creer en esto y, aunque sean en caminos pequeños, pero son potentes. Las personas convencidas da uno convencido. Pone en el mundo a una persona convencida para liderar algo. Y yo creo que tu importante labor como profesional, como científica, como mujer joven. Yo, cuando estaba antes hablando, digo, me imagino los gerifantes que tiene que lidiar a diario. O sea, me lo imagino en el contexto de venir además trayendo nuevas expectativas de otro país que te ha ofrecido esos conocimientos, esa experiencia, la lucha diaria que debes de tener, pues seguir así y darte la enhorabuena y fuerza de bueno, pues aquí nos tienes en todo lo que se pueda ayudar, porque yo creo que hay que hacer más fuerte al convencido. Así que bueno, si no hay más, pero yo creo que ha merecido la pena unas palabras más de tu apoyo. Así que muchas gracias, Raquel.